Desfigurada y olvidada en la estación, no esperaba que un vaquero cicatrizado la eligiera a ella. El viento frío barría el andén vacío como si quisiera borrar las huellas de quienes ya se habían marchado. Ella permanecía sentada sobre su pequeña maleta de madera, con las manos apretadas en el regazo y la mirada fija en el suelo. Nadie la había despedido, nadie había vuelto la cabeza para mirarla por última vez. El tren se había ido llevándose consigo las risas, las promesas y el futuro que alguna vez creyó posible. Lo único que quedó fue el silencio, y su reflejo roto en el vidrio sucio de la estación. Sabía por qué la habían dejado allí. No hacía falta que nadie se lo dijera en voz alta. Su rostro, marcado por cicatrices profundas desde aquel incendio de la infancia, siempre hablaba antes que ella. Había aprendido a bajar la mirada cuando los demás la observaban demasiado tiempo, a adelantarse al rechazo con una sonrisa tímida, a no esperar nada. Aún así, ser abandonada como si fuera un error olvidado dolía más de lo que había imaginado. Pasaron las horas, el sol empezó a caer, tiñendo el cielo de naranja y polvo. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos acercándose lentamente. No levantó la cabeza de inmediato. Pensó que sería algún viajero curioso o un empleado de la estación que le pediría que se marchara. Ya estaba acostumbrada a no ser bienvenida en ningún lugar, pero el hombre que se detuvo frente a ella no dijo nada al principio. Solo desmontó con calma, como si el tiempo no tuviera prisa con él. Cuando al fin habló, su voz era grave, áspera, pero no cruel. El último tren ya se fue, dijo. No es seguro quedarse aquí de noche. Ella asintió sin mirarlo. Lo sé. Me iré pronto. ¿A dónde?, preguntó él, sin tono de burla, sin lástima. Esa pregunta la desarmó, porque no tenía respuesta. Levantó la vista por primera vez y entonces lo vio. Era alto, de hombros anchos, con la piel curtida por el sol y el polvo. Una cicatriz larga cruzaba su mejilla y se perdía bajo la barba incipiente. Otra asomaba en su cuello. No era un hombre hermoso según los estándares del mundo, pero había algo firme en su postura, algo honesto en su mirada. Él no apartó los ojos cuando vio su rostro. No frunció el ceño, no mostró sorpresa ni incomodidad. Simplemente la miró, como si estuviera viendo a una persona completa, no a un conjunto de defectos. No tengo a dónde ir, respondió ella finalmente, casi en un susurro. El vaquero se tomó unos segundos antes de hablar. Tengo un rancho a mediodía de aquí. No es gran cosa, pero hay techo, comida caliente y trabajo si lo quieres. Ella sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Por qué?, empezó a decir, pero no terminó la pregunta. Él entendió igual, porque nadie merece quedarse sola en una estación, respondió. Y porque yo también sé lo que es que te miren y solo vean cicatrices. El camino hasta el rancho fue silencioso. Ella montaba detrás de él, aferrada a su abrigo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba siendo empujada lejos del mundo, sino llevada hacia algún lugar. No sabía qué esperaba de ese hombre ni de ese lugar, pero algo dentro de ella se aferraba a esa pequeña chispa de posibilidad. El rancho era sencillo, una casa de madera, un establo, cercas gastadas por los años. No había lujo ni promesas falsas, solo realidad. Él le mostró una habitación pequeña pero limpia, le dejó una lámpara y le dijo que la cena estaría lista en una hora. Esa noche, sentados frente a frente en la mesa, compartieron más silencios que palabras. Pero no eran silencios incómodos, eran espacios seguros. Él no le preguntó por su pasado. Ella no le preguntó por sus cicatrices. Ambos entendían que algunas historias necesitan tiempo para salir a la luz. Los días se convirtieron en semanas. Ella ayudaba en la cocina, con los animales, en lo que podía. Él le enseñaba sin impaciencia, sin elevar la voz. Nunca la miró con pena. Nunca la trató como si fuera frágil. Cuando reía, porque poco a poco volvió a reír, él la observaba como si ese sonido fuera algo valioso. Una tarde, mientras reparaban una cerca, ella se atrevió a preguntar, ¿por qué no me miraste diferente el primer día? Él apoyó los codos en la madera. Porque ya pasé mi vida odiando lo que el espejo me devolvía, dijo. Y un día entendí que las cicatrices no son el final de la historia. Son prueba de que seguimos aquí. Ella sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no las escondió. Con el tiempo, el rancho dejó de sentirse como un refugio prestado y empezó a sentirse como hogar. Y el vaquero cicatrizado dejó de ser solo el hombre que la rescató en la estación. Se convirtió en quien la escuchaba, en quien la defendía sin necesidad de palabras, en quien la miraba como si fuera suficiente.
La noche en que él la llamó, hermosa, por primera vez, no fue un gran momento teatral. Fue simple. Estaba ella con el cabello recogido, las manos manchadas de harina, riendo por algo pequeño. Él la miró y lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Ella no respondió, solo entendió, por fin, que no había sido elegida a pesar de sus cicatrices, sino con ellas, desfigurada y olvidada en la estación, no esperaba que un vaquero cicatrizado la eligiera a ella. La primera nevada llegó temprano ese año, cubriendo el rancho con un silencio espeso que parecía detener el tiempo. Ella despertó antes del amanecer, como ya era costumbre, y encendió el fogón con manos seguras. Aún le sorprendía sentirse útil sin pedir permiso, moverse por la casa sin miedo a estorbar. Cada objeto tenía su lugar, cada gesto, un propósito. Había aprendido los ritmos del rancho como quien aprende una nueva lengua, despacio, con respeto, sin exigir fluidez inmediata. Él salía al alba y volvía al caer la tarde. Nunca le imponía órdenes, le ofrecía opciones. Si quieres, decía siempre. Esa frase había cambiado algo profundo en ella. Durante años había vivido obedeciendo miradas ajenas, anticipando rechazos. Ahora, por primera vez, elegía. Con el invierno llegaron las historias. No las largas confesiones, sino fragmentos, una frase suelta junto al fuego, un recuerdo breve mientras afilaban herramientas. Ella supo de una guerra lejana, de un incendio que dejó marcas que el tiempo no borró, de un amor antiguo que se fue sin despedirse. Él, a su vez, fue conociendo el origen de sus cicatrices, el fuego que se llevó a su familia y la dejó con una tía severa, el día en que un prometido no apareció y el tren se marchó sin ella. No hubo promesas ni juramentos, solo verdades compartidas con cuidado. Una tarde, mientras arreglaban el techo del establo, el viento se levantó de golpe. Una tabla mal sujeta cedió y ella perdió el equilibrio. Él reaccionó rápido, la sostuvo por la cintura y la atrajo hacia sí. El mundo se redujo a ese instante, el crujir de la madera, el olor a pino, la respiración contenida. Cuando sus pies tocaron suelo firme, ninguno se apartó de inmediato. No fue un gesto arrebatado, sino una certeza tranquila que se asentó entre ambos. Gracias, dijo ella, y no supo si hablaba por la caída o por todo lo demás. Siempre, respondió él. Con la primavera, el rancho floreció. Ella sembró un pequeño huerto y celebró el primer brote como si fuera un milagro. Él la observaba desde la cerca, con una sonrisa apenas visible, como si entendiera que aquella vida nueva también le pertenecía. Empezaron a reír más, a compartir silencios largos sin incomodidad, a caminar juntos al anochecer, cuando el cielo se teñía de violeta y el mundo parecía en paz. Un día llegaron rumores al pueblo. Gente que preguntaba, por la mujer de la estación, por la novia que había sido dejada atrás. Ella lo supo por un comerciante que habló de más. El miedo regresó como un eco antiguo, apretándole el pecho. Esa noche no pudo dormir. Se levantó y salió al porche, envuelta en una manta. Él la encontró allí, mirando las estrellas. No tienes que quedarte si no quieres, dijo, sin rodeos. No te retendré. Ella respiró hondo. No es eso, respondió. Es que por primera vez tengo algo que perder. Él asintió, comprendiendo. Entonces lucharemos por ello, dijo. Juntos. No hubo más palabras. Tampoco hicieron falta. Cuando el pasado llamó a la puerta, no fue con violencia, sino con dudas. Un hombre apareció reclamando promesas antiguas, hablando de deudas morales. Él escuchó sin levantar la voz. Ella se mantuvo erguida, sin esconder el rostro. Por primera vez no bajó la mirada. Dijo su verdad con firmeza, sin pedir perdón por existir. El hombre se marchó, derrotado no por la fuerza, sino por la claridad. Esa noche, sentados frente al fuego, ella temblaba, no de frío. Pensé que huiría, confesó. Como siempre, él tomó su mano, despacio. No soy de huir, dijo. Y menos de lo que importa. Pasaron los meses, el rancho prosperó. No se hicieron ricos, pero tampoco les faltó lo esencial. Un día, sin ceremonia, él colocó un anillo sencillo sobre la mesa. No hubo discurso, solo una pregunta honesta, ¿quieres quedarte? Ella sonrió, y en esa sonrisa había pasado y futuro reconciliados. Quiero elegir, dijo. Y te elijo. No hubo boda grande ni invitados de gala. El pueblo asistió con curiosidad primero y respeto después. Algunos miraban las cicatrices, otros, la forma en que él la miraba a ella. Comprendieron entonces que la belleza no siempre grita. A veces se sostiene.
Con el tiempo, ella aprendió a verse en el espejo sin prisa. A reconocer la mujer que había sobrevivido y la que estaba construyéndose. Él, a su lado, dejó de contar las marcas como pérdidas y empezó a contarlas como capítulos. Una tarde de verano, mientras el sol caía lento, él la llamó desde el umbral. Ven, dijo. Ella se acercó. ¿Qué pasa? Nada, respondió. Solo quería mirarte. Ella rió, apoyando la cabeza en su hombro. En ese gesto simple estaba todo, la estación vacía, el tren que se fue, la nieve, el huerto, el miedo vencido. No había sido rescatada, había sido elegida. Y, por primera vez, también se había elegido a sí misma.